La técnica contable, con todas las metodologías, los procedimientos, los métodos que tiene, busca finalmente el proporcionar información financiera para la toma de decisiones. Esta información financiera debe estar estructurada de tal manera que pueda ser entendida, analizada, asimilada y trascendida. Trascendida en el sentido de que sirva de base para tomar decisiones. La información financiera finalmente se contiene en lo que vienen siendo los estados financieros, documentos que presentan o la situación de una entidad, o los resultados de una entidad, o las variaciones que ha tenido. Los estados financieros se clasifican en básicos y en secundarios. Los básicos podríamos decir que son aquellos estados financieros obligatorios, necesarios, requeridos precisamente para ese análisis de la situación, los resultados y los cambios y para la toma de decisiones. En ese sentido estamos hablando del estado de situación financiera o balance general, del estado de resultados o de pérdidas y ganancias, del estado de variaciones en el capital contable y el estado de cambios en la situación financiera. Pero también están los estados financieros secundarios, que finalmente podríamos englobarlos como todos aquellos documentos que contienen información financiera de la entidad, pero que no son parte de los estados financieros básicos. Por ejemplo, una relación de clientes donde estén todos los clientes y sus adeudos, viene siendo un documento en donde hay parte de la situación financiera de la entidad. Obvio que la situación completa se encuentra en el balance, pero esa relación de clientes viene siendo un documento válido y que puede ser en algunos casos muy útil cuando se quiere determinar analíticamente algún aspecto de la situación financiera. Hablando del primer estado de situación financiera básico que acabamos de mencionar, el estado de situación financiera o balance general, la estructura tradicional de presentación es muy práctica, muy entendible, muy gráfica visualmente para entender qué es lo que tiene la empresa, qué es lo que debe la empresa y quién ha aportado lo que se tiene en ella. En otras palabras, el estado de situación financiera está agrupado, clasificado en lo que viene siendo el activo, lo que viene siendo el pasivo y lo que viene siendo el capital. El activo viene siendo aquel conjunto cuantificable del que se espera obtener un beneficio futuro. Es la definición oficial que nos maneja la norma de contabilidad. Conjunto cuantificable del cual se espera obtener un beneficio futuro. Estamos hablando que ese beneficio que se espera obtener puede ser finalmente efectivo, pueden ser derechos, pueden ser bienes, pueden ser servicios, pero debe estar representado en lo que es el activo de la empresa. Si recordamos algunas de las cuentas que se presentan dentro del activo en el estado de situación financiera, recordaremos que existe, por ejemplo, caja, bancos, clientes, cuentas por cobrar, inversiones, terrenos, edificios, equipo de reparto, rentas pagadas por anticipado, intereses pagados por anticipado, y cada una nos va a hablar de un beneficio futuro a obtener. Por ejemplo, en el caso de clientes, el beneficio futuro es el cobro de la cuenta y recibir dinero efectivo. Por ejemplo, en el caso de los edificios, ¿cuál sería el beneficio futuro? Pues el uso de los mismos. Estar usando esos edificios para la actividad de la entidad. En el caso de una renta que se haya pagado anticipadamente, estamos hablando de que ahí estamos por recibir un servicio, es decir, que se nos permita el disfrute de esa renta en el tiempo. Es así como todas las cuentas, todos los conceptos y rubros que se presenten en el activo siempre nos van a hablar de beneficios futuros. En el caso del pasivo estamos hablando que es un conjunto cuantificable de obligaciones presentes e ineludibles. Ahí tenemos dos características. Primero, que son
obligaciones presentes, es decir, que ya se adeudan, que ya se deben. En tanto no sean exigibles por un tercero, no lo podemos incorporar en la información financiera como una obligación ya de la entidad. Por ejemplo, cuando se firma un documento por pagar, bueno, el documento ya se incorpora como una obligación, es un pasivo, es un documento por pagar. Pero si el documento incluye algunas cláusulas que dice que mientras no se pague se van a generar intereses, bueno, hasta que no se cumplan los plazos y se vayan generando esos intereses y uno todavía no los pague, se podrán ir reconociendo también como pasivo. Es una obligación presente. La otra característica es que es ineludible, es decir, que no hay manera de descartar para la entidad su cumplimiento. Tenemos que pagarla. De alguna manera tenemos que saldar esas deudas que se tienen con terceros. ¿Cómo se vienen saldando o cancelando esos pasivos? Pues hay dos maneras principales, puede haber otras, pero las principales son que se transfiera un activo o que se transfiera un servicio. ¿Cuándo se va a transferir un activo? Por ejemplo, en el caso de los proveedores, los documentos por pagar, el IVA por pagar. Vamos a dar dinero, vamos a saldar esa deuda con efectivo, con recursos de la empresa. Entonces se va a transferir un activo. En el caso de los anticipos de clientes, cuando un cliente nos da un anticipo y entra a bancos, porque es dinero, y reconocemos el pasivo, ¿cuál es la obligación? ¿Qué es lo que vamos a transferir? Pues la mercancía cuando ya la tengamos. En ese caso vamos a transferir un activo. Pero mencionábamos que también se pueden transferir servicios, por ejemplo, cuando somos nosotros los que cobramos rentas por anticipado. Si la entidad está cobrando una renta por anticipado, obvio reconoció el dinero cuando ingresó a bancos, pero reconoce la obligación que tiene de respetar el plazo que se estipuló en la renta. ¿Y qué es lo que se daría como contraprestación por parte de la empresa? ¿Qué estaría obligada? Es obvio que no es a transferir un activo, pero sí un servicio. El servicio es el disfrute por un tercero del bien por el cual nos haya pagado esa renta anticipadamente. El último rubro, el último apartado que incluye un estado de situación financiera en balance, es el del capital contable. El capital contable viene siendo esa porción de los activos que ha sido financiada por los propietarios. Si vemos un balance general, veremos que están los activos, está el pasivo y está el capital. El activo suma X cantidad y pasivo y capital suman la misma cantidad. Luego entonces, si excluimos el pasivo, la parte que nos quede va a ser la parte proporcional del activo que ha sido financiado por los propietarios o por los dueños de la empresa. Capital contable lo clasificamos, lo ubicamos en contribuido y ganado. El contribuido pues viene siendo aquel que se ha otorgado de inicio para que la empresa funcione, aunque también puede haber ciertas aportaciones una vez que está en marcha la entidad, como el capital social, que representa las acciones o las partes sociales, la prima en venta de acciones, el capital suscrito no exhibido, pero también está el capital ganado, aquel que la empresa por su misma operación lo ha ido generando, principalmente las utilidades acumuladas y las utilidades del ejercicio. Si vemos el estado de situación financiera y para entenderlo correctamente, tenemos de un lado el activo, que va a estar todavía clasificado o presentado en circulante y no circulante. El circulante van a ser aquellas cuentas, aquellas cantidades que representen, como dijimos, beneficios futuros a obtener por la entidad. En el plazo de un año generalmente es para efectos de presentación, o el ciclo normal de operaciones. Si una empresa tiene un ciclo normal de año y medio, una empresa agropecuaria, una empresa industrial, tiene un ciclo de un año, puede presentar ese año y medio como si fuera circulante. Pero generalmente lo que se presenta en el circulante vienen siendo las operaciones que van a otorgar un beneficio en el plazo de un año. Y en el no circulante, pues las que exceden el año o el ciclo normal de operaciones. Obvio que en el no circulante están los edificios, que son inversiones a largo plazo. En el circulante pues estarán las cuentas por cobrar, siempre y cuando pues vayan a ser recuperadas en el año o en el ciclo normal de operaciones. Ahora, ¿qué es lo que pasa si tenemos un activo, por ejemplo una cuenta por cobrar, que excede en el tiempo el ciclo normal de operaciones? Bueno,
la parte proporcional que se vaya a vencer en el ciclo normal de operaciones o en el año, se presenta como parte del activo circulante. La que exceda se va a ir al no circulante. El caso del pasivo es similar, se presenta el pasivo corto plazo y el pasivo largo plazo. El corto plazo es aquel cuyas obligaciones van a ser enfrentadas por la empresa dentro de un año o del ciclo normal de operaciones. Y el pasivo a largo plazo, pues aquel que excede de ese parámetro. De la misma forma, si tenemos un pasivo, por ejemplo una hipoteca a 10 años, y excede por lo tanto el ciclo normal de operaciones o el año, bueno, la parte proporcional se presentará en el corto plazo, tal vez un año, los otros 9 se presentarán como parte del pasivo a largo plazo. En el caso del capital, como dijimos, pues no, la clasificación nomás es entre contribuido y ganado, y ahí sirve para identificar qué es lo que se ha dado de origen por socios o accionistas a la empresa y qué es lo que ha generado la propia entidad. El estado de situación financiera proporciona mucha información de lo que la empresa tiene, de lo que la empresa debe y de quiénes son los dueños. Y existen muchas técnicas para aplicar análisis de sensibilidad, para todavía sacar mayores conclusiones que sirvan efectiva y eficientemente para tomar decisiones oportunas en cuanto a la administración de la entidad.